Dicen que una madre conoce el silencio mejor que nadie. Yo siempre creí que el silencio era una forma de amor, hasta que descubrí que también puede ser un escudo. Lo supe el día que mi hijo volvió de su luna de miel con una carpeta en la mano y una sonrisa que no reconocí. Valeria, mi nueva nuera, caminaba detrás de él con tacones que resonaban en el piso como si marcaran un ritmo de sentencia. Una frase se clavó en mi pecho como una espina. Queremos que firme un acuerdo familiar. Nunca olvidaré cómo me temblaron las manos ni cómo agradecí desde lo más profundo de mi alma haber guardado silencio sobre mi terreno. Apenas un pedazo de tierra, para muchos, pero para mí, el último hilo que me une a mi esposo fallecido. Ese día comprendí que el peligro a veces no llega con gritos, sino con sonrisas educadas, palabras dulces y papeles. Me llamo Rosa María Aguilar, tengo 63 años y vivo en las afueras de Puebla, donde el aire huele a pan dulce por las mañanas y a tierra mojada cuando cae la lluvia. Mi casa es pequeña, modesta, con paredes color durazno, que mi esposo y yo pintamos hace más de 20 años. A veces la pintura se descarapela un poco, pero yo la vuelvo a retocar con calma como quien acaricia un recuerdo. Desde que Alfonso, mi marido, murió hace 5 años, he aprendido a vivir sola yo mis plantas, especialmente mi bugambilia morada y el terreno que él me dejó. Ese terreno está a 20 minutos del pueblo, junto al antiguo arroyo donde los niños jugaban antes. Es pequeño, pero fértil, decía Alfonso, cada vez que sembrábamos algo los domingos. Nunca fue rico, pero trabajó hasta el último día con dignidad, y eso es algo que no se hereda en papeles. Se hereda en la sangre. Cuando enfermó, me miró a los ojos desde la cama del hospital, y con voz baja me dijo: Rosa, si un día ya no estoy, no le vendas ese terreno a nadie que no ame nuestra historia. Guárdalo. Solo tú entenderás cuándo hablar y cuándo callar. Yo tomé su mano. No lloré frente a él, aunque por dentro me estaba rompiendo. Y decidí callar. Nadie sabía del terreno más que nosotros dos, ni siquiera nuestro hijo. No porque desconfiara de él, sino porque quería darle libertad para hacer su vida sin la sombra del dinero, sin la tentación del interés. Como todas las madres, yo quise que mi hijo fuera amado por lo que es, no por lo que algún día podría heredar. Mi hijo Mauricio siempre fue mi orgullo. De niño traía las rodillas raspadas de tanto jugar fútbol y cuando le daba gripe dormía a mi lado con la mano en mi brazo como si temiera que lo dejara solo. Cuando creció, se fue a estudiar a la ciudad. Lo vi convertirse en un hombre serio responsable, o al menos eso creí. Conoció a Valeria en la oficina donde trabajaba, una muchacha elegante, siempre maquillada, con uñas largas, color vino, sonrisa blanca y una mirada que yo nunca supe descifrar. Él la presentó en casa una tarde de domingo. Yo preparé mole, su favorito. Valeria apenas probó 2 bocados, diciendo que estaba un poco fuerte de sabor, pero sonrió para disimular. No me molestó. Traté de quererla desde el principio. Un año después, se casaron. La boda fue hermosa con música de mariachi, flores blancas y luces amarillas colgando como luciérnagas. Yo lloré cuando lo vi esperando en el altar. No lloré por perderlo, sino por verlo tan lleno de futuro. Pensé que Alfonso, desde el cielo, estaría orgulloso. Pero 3 días después de la boda, estaba lavando los trastes cuando escuché la puerta. Mauricio entró con la misma sonrisa que yo le veía cuando sacaba 10 en la primaria. Solo que esta vez había algo distinto. Detrás venía Valeria, vestida con un vestido beige y un perfume que llenó la casa entera. Olía caro. Olía a algo que yo no conocía. Mamá, dijo mi hijo, dejando un beso en mi mejilla. Pasamos a verte.
trajimos algo importante. Valeria puso una carpeta blanca sobre la mesa. El sonido fue seco, firme, como si sellara una decisión. Queremos hablar de familia, dijo ella cruzando las piernas con elegancia. Ya somos un equipo, ¿no? Y cuando pensamos en el futuro, pues es mejor dejar todo por escrito. Sentí un escalofrío en la nuca. Mis manos seguían mojadas del jabón. La sequé despacio con el mandil. ¿Qué clase de escrito?, pregunté. Valeria sonrió, pero sus ojos no. Era una sonrisa que no calentaba el alma. Nada complicado, suegrita. Un acuerdo familiar de patrimonio. Para que todo sea justo. Para que si algún día usted, ya sabe, pues no haya problemas. Mauricio asintió como si repitiera un guión aprendido. Valeria es organizada, mamá. Dice que es mejor prevenir. Yo miré la carpeta. No la abrí. Tenía mi nombre completo impreso en grande. Sentí el corazón latirme fuerte en el oído como tambor. Pensé en Alfonso, en sus manos ásperas de campo, en su voz diciendo, «Calla cuando debas callar». Respiré hondo. Lo revisaré con calma, dije. Mis ojos ya no son tan buenos. Valeria inclinó la cabeza amable, demasiado amable. Claro, pero sería bueno tener su firma pronto. Las cosas de familia es mejor arreglarlas cuando todos están de acuerdo. Noté la prisa. Noté la manera en que Mauricio la miraba, buscando su aprobación más que la mía. Y dentro de mí, algo pequeño comenzó a doler, como cuando una espina se clava bajo la piel. Hablaron de su viaje de Cancún del hotel con alberca infinita. Yo escuché sonreí donde debía servir café con pan. Actué como si nada pasara. Cuando se fueron, cerré la puerta, me quedé sola en el silencio y abrí la carpeta. Mis manos temblaron. Había cláusulas, sellos, términos que yo apenas comprendía. Pero hubo una frase que me cortó el aire. El terreno ubicado en la parcela 28 pasará a nombre del hijo y la cónyuge para administración conjunta. Sentí que el piso se movió. Ellos sabían del terreno y yo nunca lo mencioné. Ese silencio mío ahora era mi única arma. Me quedé ahí sentada mucho tiempo. No lloré, no grité, solo pensé, el amor no puede firmarse en un papel, pero la ambición sí. Esa noche supe que algo estaba a punto de romperse, que mi hijo se había casado y que yo también había firmado sin tinta un destino nuevo, uno donde el silencio tendría que convertirse en estrategia. Dormí poco esa noche. Me acosté tarde con la luz apagada, pero los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj de pared, como si marcara una cuenta regresiva. Cada sonido me recordaba la carpeta blanca sobre la mesa, esperando como un animal dormido que en cualquier momento puede despertar y morder. Me levanté un par de veces, caminé hasta la cocina. La miré, pero no la toqué otra vez. No sé si era miedo o prudencia, o ambas. Cuando amaneció, la luz filtrada por las cortinas parecía más fría que de costumbre. Hice café, pero el aroma no me reconfortó como siempre. Mientras desayunaba un pan con mantequilla, recordé a Alfonso otra vez, su voz calma y firme, diciéndome que pensara con cabeza fría. Él siempre fue más paciente que yo. Yo, en cambio, era impulsiva de corazón rápido. Pero ese día, quería ser como él, observar, esperar entender. Terminé el pan en silencio y guardé la carpeta en el cajón del mueble antiguo del comedor, donde conservo cartas viejas y fotografías amarillentas. Allí también guardé mi silencio. A media mañana recibí una llamada de Mauricio. «Mamá, ¿pudiste leer el acuerdo?», preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero se sentía ensayado. Miré hacia el cajón,
aunque él no pudiera verme. Le eché un vistazo, respondí. Pero aún no lo entiendo bien. Valeria dice que si quieres podemos ir hoy por la tarde y te lo explicamos juntos. Si quieres te ayudamos a firmar para que no tengas que ir a la notaría. Es algo rápido, mamá. Rápido. Esa palabra se clavó como aguja. Prefiero tomarme mi tiempo, dije. No firmo nada sin entender cada palabra. Hubo un pequeño silencio. Un silencio que pesó más que cualquier respuesta. Bueno, dijo él, y escuché el suspiro al otro lado. Si eso te hace sentir mejor. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. ¿Desde cuándo mi hijo necesitaba pedir permiso para respirar de acuerdo con su esposa? ¿Desde cuándo? Su voz sonaba como si esperara regaño si decía algo incorrecto. Respiré profundo. Debía mantenerme tranquila. El amor por un hijo no se rompe en un día, pero hay momentos que lo ponen a prueba. A la tarde aparecieron sin avisar. Yo estaba en el jardín podando la bugambilia cuando escuché el motor del coche. Mauricio bajó primero con una camisa azul que le quedaba bien, pero con los hombros ligeramente encogidos. Valeria descendió después con un vestido blanco impecable, el cabello recogido en una coleta alta. Traía una sonrisa, la misma sonrisa pulida que usan las personas que vienen a venderte algo caro. Entraron a la casa como si fuera suya. Mauricio dejó su chamarra en el respaldo de una silla. Valeria caminó directo a la mesa y sacó la carpeta del cajón. No preguntó, no pidió permiso, la tomó como si solo la estuviera reclamando. Suegrita, traje una versión más actualizada, dijo sacando otros papeles de su bolso. Con cambios pequeños, nada grave, solo para simplificar la tramitación futura. Los puso sobre la mesa alineados perfectamente, como quien acomoda fichas de dominó antes de empujarlas todas. Yo me senté despacio. Mauricio tomó asiento a mi derecha, Valeria enfrente. El sol que entraba por la ventana iluminaba el borde dorado de su reloj que brilló como cuchilla. Mire, empezó ella. Este documento establece que como familia compartiremos los bienes y responsabilidades. Pensamos que sería ideal unir patrimonios, porque así acumulamos para el futuro, para hijos, para emergencias. Ya sabe, hoy en día es difícil comprar casa o crecer económicamente. Hablaba rápido, segura, como si lo hubiera ensayado miles de veces. Yo la escuché, cada palabra, cada gesto. ¿Y por qué mi terreno aparece aquí? Pregunté finalmente. Nunca lo mencioné ni a usted ni a mi hijo. Mauricio tragó saliva. Valeria sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Porque nos informamos, suegrita. Todo lo que está a su nombre, tarde o temprano, será parte de Mauricio. Es normal incluirlo, para que no haya problemas después. Yo puse las manos sobre la mesa. Mi piel arrugada contrastaba con su manicura brillante. Ese terreno es pequeño, dije. Apenas sirve para sembrar frijol. Ella inclinó la cabeza con ligereza, como si ya supiera que mentía. Pero está bien ubicado, respondió, cerca de la nueva carretera que quieren construir. Solo pensamos que sería un desperdicio no aprovechar su potencial. Las palabras nuevo y potencial me hicieron sentir un calor extraño en el pecho. Ellos sabían mucho más de lo que yo había dicho. ¿Quién les contó? ¿Quién investigó? Valeria intervine con calma. ¿Por qué tanta prisa en firmar? Ella cruzó los brazos por un segundo gesto mínimo pero revelador. Porque queremos hacer las cosas correctas desde el principio. Y porque los trámites toman tiempo. Si dejamos pasar los meses, luego será más complicado. Mauricio intervino con voz suave. Mamá solo firma. Nosotros te cuidaremos siempre, no tendrás que preocuparte por nada. Y ahí, justo ahí, algo dentro de mí se quebró un poquito. Una línea fina,
como cuando el vidrio hace crack, pero aún no se rompe del todo. Miré a mi hijo y vi al hombre que amaba a Valeria con la misma intensidad con la que un día necesitó mis brazos para dormir. Y al mismo tiempo vi su ingenuidad o quizás su ambición, no lo sé. Voy a necesitar más tiempo, dije despacio. No firmo hoy. Valeria parpadeó 2 veces, lento. Luego sonrió como quien oculta un diente afilado. Como usted diga. Aunque es una lástima atrasar tanto algo tan simple. Se puso de pie, acomodó su bolso en el hombro y caminó hacia la puerta. Mauricio dudó un segundo antes de seguirla. Volteó a verme. ¿Estás segura, mamá? Ella solo quiere ayudar. La palabra ayudar retumbó en mi cabeza. Yo no respondí. Solo abrí la puerta y asentí. Los vi alejarse tomados del brazo. Ella giró el rostro apenas antes de subir al auto. Su mirada era dura, evaluadora, como quien mira una pieza de ajedrez que necesita mover para ganar. Cuando el coche arrancó, el silencio regresó, no como un abrazo, sino como una advertencia. Me apoyé en la pared, respiré hondo y murmuré: no firmaré nada hasta saber qué buscan exactamente. Esa noche, después de cenar sola, volví a leer cada página del acuerdo. Esta vez con calma, con una lámpara dirigida directamente hacia la letra pequeña. Y ahí estaba una cláusula que mencionaba la transferencia futura del terreno en caso de incapacidad o muerte, con preferencia hacia el matrimonio y no hacia mí. Firmar sería entregar mi historia, mi memoria, mi hogar. Cerré la carpeta y la puse boca abajo. Si el silencio me había protegido hasta ahora, entonces seguiría guardando silencio. Pero ya no por miedo, sino para observar mejor. 3 días después de aquella conversación tensa, el cielo amaneció gris, como si presintiera lo que venía. Estaba barriendo el patio, recogiendo las hojas secas que caían del naranjo cuando escuché unos pasos acercarse. Al principio pensé que era el cartero o algún vecino, pero cuando levanté la vista lo vi. Un joven bien vestido, traje azul marino, zapatos brillantes, cabello peinado hacia atrás con tanto gel que ni el viento lo movía. En una mano llevaba un portafolio y en la otra una sonrisa ensayada. «Buenos días, señora Rosa María Aguilar, ¿verdad?», dijo con voz suave. Asentí, aunque por dentro se me tensó el estómago. «Soy el licenciado Ramírez. Vengo de parte de Mauricio y Valeria. Ellos me comentaron que usted está revisando un pequeño acuerdo familiar y pensé que quizás sería útil explicarle algunos detalles personalmente». Yo me quedé de pie, con la escoba aún en la mano. El aire olía a tierra húmeda. Un pájaro cantó en el árbol como si no supiera que la calma estaba a punto de romperse. Y como supo dónde vivo, pregunté sin invitarlo a pasar. Él levantó unas cejas seguro de sí mismo. «Me proporcionaron su dirección, señora. Nada fuera de lo normal. Entiendo que usted tiene propiedades registradas, entre ellas un terreno en la parcela 28, ¿cierto?». Mi corazón dio un golpe seco dentro de mi pecho. Nunca dije nada del terreno, ni una palabra. ¿Cómo lo supo? Ese terreno, continuó, tiene buen potencial. Seguramente ya lo pensó. Está cerca del trazo de la nueva carretera. Si se administra bien, podría multiplicar su valor en pocos años. No respondí. Me limité a observarlo. Sus ojos parecían demasiado interesados para un simple abogado de familia. «Si gusta», añadió, «puedo pasar a explicarle de forma sencilla los términos. No tardaremos mucho». Se acomodó el saco listo para entrar como si la casa ya fuera suya. Pero yo no me moví. No acostumbro recibir a extraños sin aviso, respondí. Él sonrió de nuevo sin perder la postura. «Lo entiendo. Pero créame, esto es por el bien de la familia.
Firmar pronto agilizaría muchos trámites. Y mientras más pronto se formalice, más fácil será transferir derechos y evitar problemas legales futuros. Esa palabra otra vez, pronto, como si el tiempo estuviera corriendo en mi contra. No voy a firmar nada hoy, dije con firmeza. Por primera vez su sonrisa vaciló apenas casi imperceptible. Claro, claro. Solo necesito que me firme un acuse de visita para Constancia, dijo abriendo el portafolio. Pero mientras sacaba los papeles, escuché el ruido familiar del motor de un auto. Miré hacia la calle y vi el coche de mi hijo entrando al portón. Mauricio salió rápido, como si lo hubieran llamado con urgencia. Caminó directo hacia nosotros. Licenciado, qué bueno que llegó, dijo dándole la mano. Mi mamá es un poco desconfiada con estas cosas, pero todo está bien. Pase. Mauricio volteó hacia mí con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, aunque detrás de ella había ansiedad. Yo, en cambio, sentí un golpe dentro del pecho. Desconfiada, ¿era así como me describían? No he dicho que pasara, respondí con calma. Mauricio respiró hondo, como quien se prepara para convencer. Mamá es solo un trámite. Valeria pensó que sería más cómodo que él te explicara aquí en casa. No tienes por qué complicarlo. Lo miré a los ojos. Mi hijo evitó sostenerme la mirada durante más de 3 segundos. Nunca lo hacía cuando sentía culpa. Lo conocía demasiado bien. Prefiero revisar todo con mi propio abogado, dije despacio, asegurándome de que cada palabra fuera clara. El licenciado cerró el portafolio con suavidad, pero noté un pequeño destello de frustración en su mirada. Como usted prefiera, señora, le dejo mi tarjeta, pero tenga en cuenta que los procesos cambian y los tiempos legales no esperan. Tomé la tarjeta con 2 dedos sin agradecimiento. Ese no esperan sonó más a advertencia que a ayuda. Mauricio suspiró. El aire se llenó con una mezcla de tensión y decepción. Solo queremos hacer las cosas bien, mamá, dijo él casi suplicando. No queremos problemas después. ¿Problemas? ¿Después? ¿Qué tan lejos planeaban llegar? Mauricio, respondí, no firmaré nada sin estar segura. Y menos si se trata del terreno. El rostro de mi hijo cambió. Se tensó la mandíbula. Volteó hacia el licenciado como pidiendo apoyo. Mamá, ¿qué ocultas con ese terreno? Soltó de pronto. Si no tiene tanto valor como dices, ¿por qué tanta resistencia? Sentí un pinchazo en el pecho. Mi hijo, mi niño. ¿Desde cuándo hablaba como alguien que no reconozco? Porque es mío, dije con calma, pero con un filo en la voz que incluso yo sentí. Y porque tu padre me enseñó a no entregar lo que se construye con años de sudor. El licenciado intervino intentando suavizar el momento. No hay que tomar decisiones apresuradas, señora, dijo, aunque él era el que más apresuraba todo. ¿Cuándo podríamos volver para firmar? Cuando yo lo decida, contesté. Hubo un silencio incómodo. El sol comenzaba a golpear más fuerte. Podía sentir una gota de sudor bajar por mi nuca. Finalmente se marcharon. El licenciado se despidió con un saludo rígido. Mauricio me dio un beso en la mejilla, pero no fue el beso cálido de siempre. Fue frío, distante, como quien cumple con una obligación. Cuando cerré el portón, mis manos temblaban. No sabía si era coraje, miedo o las 2 cosas al mismo tiempo. Entré a la casa, puse la tarjeta en la mesa y la observé un largo rato. Estaban investigando, estaban presionando y yo debía actuar. Esa noche saqué el número de don Ernesto Viejo, amigo de Alfonso y abogado retirado, que a veces ayudaba con trámites a las familias del pueblo. No sé por qué no pensé en él antes. Tal vez porque hasta ese momento
no había aceptado que esto ya no era una simple visita familiar, sino una disputa silenciosa. Marqué su número. Bueno, respondió con voz grave y cansada. Ernesto, soy Rosa María. Hubo un silencio breve, luego un suspiro cálido. Claro que me acuerdo de ti, dijo. ¿Qué necesitas? Tragué saliva. ¿Un consejo? Creo que alguien quiere quitarme mi terreno. Y escuché cómo su silla crujió al incorporarse. Su tono cambió. Ven mañana, hablaremos con calma, y no firmes nada. Colgué y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo, pero también determinación. Al día siguiente me levanté más temprano de lo usual. El cielo todavía estaba medio oscuro cuando puse el café en la estufa. No tenía hambre, pero tosté un pedazo de bolillo solo para tener algo en el estómago. Las manos me sudaban un poco, y eso que apenas eran las 7 de la mañana. Me miré en el espejo del pasillo antes de salir, ojeras marcadas, canas más visibles que nunca. Por un segundo pensé, así me ven vieja sola, fácil de manipular. Y luego, como si escuchara a Alfonso, en algún rincón de mi memoria, enderecé la espalda. Tomé mi rebozo gris, mi bolsa de siempre y la carpeta blanca. Cerré la puerta con llave, asegurándome de jalearla 2 veces. En el camino hacia el pueblo, el camión iba medio vacío. Las llantas hacían un ruido constante sobre el pavimento como murmullo de fondo para mis pensamientos. Miré por la ventana los terrenos, las casas sencillas, los puestos de frutas. ¿Cuántas madres habrán pasado por algo parecido?, me pregunté. ¿Cuántas habrán firmado sin saber? La oficina de don Ernesto quedaba en una esquina encima de una papelería. Subí las escaleras despacio. Al llegar el olor a papel viejo y tinta me golpeó de golpe como un recuerdo de otros tiempos. Toqué la puerta. Pase, se escuchó su voz. Entré. Allí estaba más canoso, más encorvado, pero con los mismos ojos vivos de hace años. La oficina estaba llena de carpetas apiladas, fotografías enmarcadas en las paredes y un crucifijo sobre un librero. Rosa María, dijo sonriendo, levantándose con esfuerzo. Estás igualita. Me reí aunque sabía que no era cierto. Tú si estás más viejo, bromeé. Nos dimos un abrazo torpe pero sincero. Ese pequeño gesto me dio un poco de paz. Siéntate, por favor, dijo señalando una silla. Cuéntame todo desde el principio. Abrí la carpeta blanca y la puse sobre su escritorio. Empecé por el matrimonio de Mauricio, la llegada de Valeria, la primera mención del acuerdo familiar, la visita del licenciado Ramírez, las prisas, las miradas al terreno. Mientras hablaba, mis manos hacían pequeños gestos como tratando de acomodar en el aire lo que no lograba ordenar en mi corazón. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró largo, tomó sus lentes y empezó a leer los documentos con cuidado. Sus cejas se iban frunciendo más y más con cada página. Mira, Rosa, dijo al fin, esto no es un simple acuerdo familiar. Aquí hay cláusulas muy peligrosas. Sacó un bolígrafo y subrayó una parte. Por ejemplo, esto. En caso de incapacidad física o mental de la señora, el terreno quedará bajo administración directa del matrimonio Mauricio-Valeria, pudiendo disponer de él para venta hipoteca o cualquier uso que consideren pertinente. Eso, en palabras sencillas, significa que si te caes, si enfermas, si te quieren declarar incapaz, pueden vender tu terreno sin pedirte permiso. Sentí un nudo en la garganta. Y esto otro continuó. Se entiende que la aportación del inmueble constituye adelanto de herencia no reclamable ni reversible. Si firmas esto, renuncias prácticamente a tu derecho de cambiar de opinión.
Me quedé callada un momento. Las letras se me hacían borrosas. ¿Crees que Mauricio entienda todo eso?, pregunté con la voz algo rota. Ernesto me miró por encima de los lentes. Honestamente, no. Esto huele más a idea de ella. Y del licenciado. Él solo repite lo que le dicen. Eso no lo exime de responsabilidad, pero sí explica mucho. Bajé la mirada hacia mis manos. No quiero destruir a mi hijo, susurré. No quiero llevarlo a juicio, ni que termine odiándome. Y no lo haremos. Aún, dijo Ernesto con calma. Primero necesitamos entender hasta dónde están dispuestos a llegar. Y para eso hay que observar, documentar. Y si es necesario, poner una pequeña prueba. Lo miré confundida. Prueba. Él se recargó en la silla. Vamos a dejarles ver algo que no les guste. Algo que toque el terreno. ¿Qué cosa? Ernesto comenzó a explicarme su idea. Redactaría un documento alterno donde parecería que el terreno ya estaba comprometido, tal vez en comodato, a una pequeña cooperativa de campesinos, tal vez en un proyecto de huertos comunitarios. Nada ilegal, nada falso, solo una simulación legalmente posible, inscrita como intención, donde el terreno, según ese papel, no sería libremente vendible para especulación. La idea, dijo, es que si Valeria se entera de que el terreno ya no es tan aprovechable como cree, veremos su verdadera reacción. Si solo le importa tu bienestar, lo aceptará. Pero si lo que le interesa es hacer negocio rápido, se va a enojar. Y mucho. Me quedé pensando. Era un juego peligroso, pero todo esto ya lo era. Asentí. Hazlo, dije. No quiero seguir caminando a oscuras. Pasamos casi 2 horas revisando opciones, escuchándolo explicar términos que yo nunca había necesitado entender. Fideicomisos como datos, limitaciones de dominio. Palabras ajenas a mi vida de ama de casa y de esposa de obrero. Pero ahora eran armas, no para atacar, sino para defenderme. Antes de irme, Ernesto me miró serio. Rosa, quiero que entiendas algo. Este terreno no solo vale por el dinero, vale porque representa tu historia con Alfonso. No permitas que nadie te haga sentir culpable por cuidarlo. Sentí que los ojos se me humedecían, pero respiré hondo. No lo permitiré, respondí. Un par de días después, Ernesto ya tenía el documento listo. Fui a su oficina otra vez, lo firmé con mano firme y dejamos la constancia de la intención de destinar el terreno a un proyecto que en el papel lo hacía ver poco atractivo para una venta rápida. No era definitivo, pero suficiente para que si alguien investigaba, viera que el terreno no estaba completamente libre. De regreso en casa, dejé una copia del documento en mi escritorio, en el cuarto donde guardo mis cosas importantes. No estaba a simple vista, pero tampoco demasiado escondido. Sabía que tarde o temprano Valeria volvería. Y sabía que a las personas que quieren controlar todo, les gusta revisar. No tuve que esperar mucho. Ese fin de semana, Mauricio y Valeria vinieron otra vez. Traían una caja de galletas y una botella de vino económico, como si fuera una visita normal. Valeria decía cosas dulces, pero sus ojos recorrían la casa como si estuviera calculando medidas. ¿Puedo usar el baño, suegrita?, preguntó a mitad de la plática. Claro, respondí. Sabía que para ir al baño tenía que pasar frente al cuarto donde estaba el escritorio. Me levanté lentamente, tomé los platos y me fui a la cocina, pero dejé la puerta del cuarto entornada. Desde el fregadero con el agua corriendo, alcancé a escuchar un crujido leve de papel. Me asomé apenas por el marco de la puerta de la cocina. La vi. Valeria estaba frente a mi escritorio con el documento en la mano, tomando fotos con su celular. Su ceño estaba fruncido, sus labios apretados. No tardó ni 2 minutos. Luego guardó el teléfono, dejó el papel donde mismo y caminó al baño como si nada.
Yo regresé a la mesa con las tazas de café. Ella volvió poco después, sonriendo. Ya dijo, gracias, suegrita. Hablamos un rato más de cosas sin importancia. Antes de irse, Mauricio me abrazó esta vez un poco más rápido que otras veces. Cuando el coche se perdió al final de la calle, sentí que el silencio cambiaba de sabor. Ya no era solo un secreto entre mi esposo y yo. Ahora era un tablero de juego. Esa misma noche, el teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Mauricio. Mamá Valeria está muy preocupada por un papel que vio en tu escritorio. ¿Qué hiciste con el terreno mañana? Queremos ir a hablar contigo. Con el licenciado. Me quedé mirando la pantalla. Leí el mensaje 3 veces. Algo dentro de mí se endureció. La prueba había funcionado. Y lo que venía sería la verdadera cara de todos. Dormí mal. Otra vez. El mensaje de Mauricio se quedó flotando en mi mente como una campana que no deja de sonar. Valeria está preocupada. Hablar contigo, con el licenciado. Yo sabía exactamente qué quería decir eso. Ya no venían a conversar, venían a presionar. La prueba que Ernesto y yo plantamos había tocado un nervio. Y cuando tocas el nervio correcto, lo que está escondido sale a la luz. A las 11 de la mañana del día siguiente, escuché el timbre. 3 golpes suaves, 1 fuerte. Mi corazón latió con rapidez. Abrí la puerta y ahí estaban Mauricio Valeria. Y de nuevo el licenciado Ramírez. Esta vez, Valeria no llevaba sonrisa dulce. Su cara era una línea recta. Labios tensos, ojos fríos. Venían vestidos como si fueran a una oficina importante, ella con un blazer blanco, él con traje oscuro. Traían portafolios papeles. Yo estaba en mi casa, pero me sentí observada a medida como si una corte invisible me rodeara. «Pase», dije sin moverme del marco de la puerta. Solo Valeria avanzó primero con la seguridad de alguien que cree que todo le pertenece. El licenciado detrás con una sonrisa que ya no era tan amable. Mauricio entró al final con la cabeza baja, como quien camina entre 2 fuegos. Nos sentamos a la mesa del comedor. Valeria puso su carpeta en el centro como si fuera un trofeo. «Queremos hacer esto rápido», dijo sin rodeos. «Vimos ese documento sobre tu terreno. ¿Por qué hiciste eso sin avisarnos? ¿Por qué lo diste en comodato a una cooperativa?» No era pregunta, era acusación. Yo mantuve la calma. Llené 3 vasos de agua. Los coloqué frente a ellos. Me senté. «Porque no tengo por qué avisar», respondí. «El terreno es mío». Valeria soltó una risa corta, no de humor, sino de incredulidad. «Pero somos familia. ¿No confía en nosotros? ¿Por qué actuar así? Usted sabe que lo ideal es unir bienes. Si no hay confianza, ¿qué sentido tiene la familia?» «La confianza no se exige», dije despacio mirándola a los ojos. «Se gana». El silencio fue inmediato. Pude sentir cómo la tensión se hacía densa, como si el aire se espesara entre nosotros. Mauricio se movió incómodo en la silla. «Mamá», dijo con voz baja, «Valeria solo quiere que todos tengamos claridad. Tú siempre has sido justa». «Fui justa», respondí. Por eso guardé silencio, para no cargar su matrimonio con preocupaciones. Valeria levantó el mentón irritada. «Eso es manipulación. Usted oculta cosas. Si hubiera dicho la verdad desde el inicio, todo sería más fácil». Ocultar cosas. Esa frase me golpeó fuerte. Yo lo hice para proteger, no para ocultar, pero no lo expliqué. No aún. «¿Qué verdad quieres que diga, Valeria?», pregunté. «Que el terreno tal vez valga mucho en el futuro, que podría ser la herencia de tu esposo, que podrías venderlo si firmas aquí». Ella frunció el ceño. «No sé quién le llenó la cabeza de ideas», dijo clavando sus uñas rojas en la carpeta. «Pero esto es simple. Usted firma y listo. No habrá problemas. Todos ganamos». «Todos ganamos», pensé. «¿Quiénes ellos? ¿O ella?
El licenciado Ramírez intervino abriendo su portafolio con un gesto calculado. Señora, nosotros ya revisamos la situación del terreno. Si está en comodato, podríamos hacer un ajuste en el acuerdo. Usted solo tendría que firmar la autorización para revertir la asignación y de ese modo liberar el terreno. Después firmaría este documento de unión patrimonial y listo. Me pasó una hoja que olía a tinta fresca, letras pequeñas, sellos, espacios para firmas. Una firma aquí, dijo señalando con su pluma, y todo queda arreglado. Yo respiré, despacio, muy despacio. Sentí el pulso en mi muñeca. Parecía tambor. No firmaré eso, dije firme. Valeria golpeó la mesa con la palma suave, pero cargada de enojo. No puede ser posible, explotó. Todo sería tan fácil si cooperara. Pero insiste en complicar las cosas. ¿Qué quiere? ¿Guardarse el terreno? ¿Dejarnos sin nada? Sus palabras eran cuchillos. Pero yo no me moví. El terreno lo trabajé con Alfonso, respondí. Él me pidió cuidarlo, y lo haré. Mauricio levantó la mirada dolido. Mamá, ¿estás diciendo que prefieres ese terreno que a mí? El corazón me dio un vuelco. Por un segundo estuve a punto de llorar. No, hijo, dije, prefiero mi dignidad. Y esa palabra cayó como piedra. El licenciado cerró la carpeta con un suspiro teatral. Señora, si no firma hoy, podríamos considerar iniciar un proceso para proteger los derechos de su hijo como legítimo heredero futuro. Podríamos alegar que usted está tomando decisiones impulsivas. Mejor sería formalizar ahora. Era amenaza, sutil pero amenaza. Mi voz salió tranquila, más firme de lo que me sentía por dentro. ¿Sabe qué sería mejor, licenciado?, dije. Que todo lo que quieran decir sobre mi terreno lo hablen con mi abogado. El silencio fue total. Valeria me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. Abogado, escupió la palabra. ¿Desde cuándo? Desde que intentaron presionarme, respondí. Mauricio se levantó de golpe. Mamá, estás exagerando. Yo me paré también despacio. El rebozo cayó por mi brazo como un manto. No, hijo, estoy despertando. Valeria tomó su bolso con un movimiento brusco. Nos vamos, dijo, pero esto no se queda así. Al salir, miró por última vez el comedor, la mesa donde alguna vez pensé ver nietos corriendo. Su mirada no tenía amor, tenía cálculo. Cuando el portazo cerró la escena, me quedé sola frente a la mesa, las sillas todavía tibias por sus cuerpos. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, por desilusión. Esa tarde llamé a Ernesto. Ya reaccionaron, le dije. Lo sabía, respondió él sin sorprenderse. ¿Estás lista para la siguiente fase? Miré por la ventana. La bugambilia bailaba en el viento. Recordé a Alfonso regándola sonriente. Sí, contesté. Que vengan ahora a tu oficina, que crean que aún puedo ceder. Perfecto, dijo Ernesto. Les voy a enviar una invitación formal para una reunión, sin prisas, pero con fecha clara. Colgué. El juego había dejado de ser silencioso. Ahora era frontal, legal, real, y yo ya no sería espectadora. La invitación de Ernesto llegó a manos de Valeria 2 días después. Lo supe porque Mauricio me envió un audio corto, con esa mezcla de ansiedad y obediencia que últimamente lo envolvía. «Mamá, nos llegó un aviso del despacho del licenciado Ernesto», decía su voz ligeramente temblorosa. «Quiere que vayamos a revisar el acuerdo. Dice que contigo presente». No era pregunta, era notificación. Noté que lo dijo rápido, como quien teme la reacción de alguien más seguramente de ella. Respondí solo con un mensaje breve. «Allá los espero». Lo envié y dejé el celular boca abajo sobre la mesa. Afuera, el viento movía la bugambilia y el sol
Se filtraba a través de sus flores moradas, pintando manchas de luz sobre el piso. Me quedé mirando ese brillo, imaginando la cara de Valeria al leer la citación. Esta vez no diría mañana, ni rápido, ni firme aquí. Sería en terreno neutral, sin prisas, y con mi abogado sentado a mi lado. El día llegó. No hubo tormenta en el cielo, pero dentro de mí sí. Desperté antes del amanecer con el corazón acelerado. Tomé un baño largo, me puse un vestido sencillo color crema, el que Alfonso siempre decía que me hacía ver tranquila. Me recogí el cabello, me puse perfume de vainilla y un poco de lápiz café en los ojos. No para verme más joven, esa batalla ya no me interesa, sino para sentirme presente, firme, digna. Frente al espejo dije en voz baja: hoy no lloras, hoy hablas. Tomé mi bolso, la carpeta con todas las copias, y salí rumbo a la oficina de Ernesto. Mientras caminaba hacia el camión, pensé en Mauricio de niño, en sus manos pequeñas, agarrando mi falda, en sus ojos confiados cuando le servía sopa caliente. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento lo perdí dentro de un traje y un contrato? No lo perdí, me dije. Solo está dormido. Solo debo despertarlo con verdad. Ernesto ya estaba en la oficina cuando llegué. Me recibió con un apretón de manos firme, de esos que sostienen el alma. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí. Nos sentamos en la mesa larga de la sala principal. Ernesto colocó carpetas, un par de documentos subrayados y dejó una grabadora preparada por seguridad legal, dijo. La habitación olía a madera vieja, tinta y café recién hecho. El sonido lejano de la papelería en la planta baja se mezclaba con el murmullo de la calle. Minutos después, escuchamos pasos en las escaleras. Tacones primero, zapatos elegantes después, y luego voces apagadas discutiendo en susurros. La puerta se abrió. Mauricio entró primero. Se veía cansado. Ojeras, cabello menos arreglado que antes. Su mirada buscó la mía unos segundos, como pidiendo algo que no sabía nombrar. Valeria entró detrás de él impecable como siempre, pero esta vez con una tensión visible en la mandíbula. Y por último, el licenciado Ramírez, con el mismo maletín negro, pero una postura más a la defensiva. Buenos días, dijo Ernesto, con cordialidad profesional. Gracias por venir. Valeria sonrió sin sonrisa. Queremos resolver esto cuanto antes, respondió sentándose sin que la invitaran. Mauricio se sentó a su lado, el licenciado enfrente, yo junto a Ernesto. La mesa parecía un tablero de ajedrez, piezas acomodadas, estrategias a punto de chocar. Ernesto abrió el expediente. Estamos aquí para revisar el acuerdo y para aclarar ciertas irregularidades detectadas en el registro público respecto al terreno de la señora Rosa, dijo con voz neutral. Antes de continuar, les pido confirmar que aceptan la reunión bajo observación legal. ¿Aceptamos?, dijo el licenciado Ramírez, aunque su voz traicionaba molestia. Valeria cruzó las piernas. Mauricio bajó la mirada. Ernesto sacó una hoja y la deslizó hacia ellos. Según esta consulta oficial, alguien intentó ingresar una solicitud para modificar el estatus del terreno. Aquí está la copia. La firma que aparece aquí pretende ser la de la señora Rosa. Silencio. Valeria no pestañeó. El licenciado se inclinó hacia adelante, revisó la hoja y dijo con tono calculado: debe ser un error administrativo. Ernesto levantó la ceja. Curioso error, porque la solicitud se presentó desde un usuario asociado a un despacho particular en la ciudad. Quiere decirme, licenciado, por qué su nombre aparece vinculado como representante auxiliar. El licenciado se tensó y tragó saliva. Mauricio abrió los ojos sorprendido, confundido. Valeria
apretó el bolso con fuerza. Eso no prueba nada, respondió Ramírez. Aún no, replicó Ernesto, pero sí abre una investigación. Valeria intervino con voz afilada. Investigación. Por un papel. Esto es ridículo. Solo queremos unir la familia y administrar el terreno de forma inteligente. ¿Qué tiene de malo pensar a futuro? Yo la miré fija sin parpadear. Pensar a futuro no es malo, dije. Malo es querer robarlo. Mauricio levantó la vista dolido. Mamá. No te acuso a ti, dije con suavidad. Te pido que veas, nada más ver. ¿Por qué ese terreno es tan urgente para ella? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué un intento de trámite con firma falsa? Valeria golpeó la mesa con la punta de sus uñas. No nos llame ladrones, exclamó. Usted es la que oculta bienes. Usted inició trámites sin avisar. Eso también se puede interpretar como mala fe. Ernesto colocó otro documento sobre la mesa con calma mortal. Sí lo iniciamos, confirmó. Y lo hicimos para proteger a mi clienta, todo dentro del marco legal. ¿Quiere ver algo más interesante? Sacó una USB. Aquí, dijo, tenemos un registro de acceso que confirma que alguien ingresó a consultar la situación del terreno desde un dispositivo registrado a nombre de Valeria Núñez. Mauricio volteó hacia ella lentamente. Los ojos le temblaron. ¿Revisaste tú?, preguntó con voz baja. Ella no contestó. Su silencio fue una confesión. Ernesto prosiguió. Proponemos dos caminos. Procedemos legalmente por intento de maniobra patrimonial, falsificación de firma y coacción. Hacemos un acuerdo de respeto patrimonial donde la señora Rosa conserva el terreno íntegro, sin cesión, sin transferencia, sin obligación de heredar a nadie. Si algún día decide hacerlo, será por voluntad, no por presión. El licenciado abrió la boca para responder, pero Valeria lo detuvo con la mano. ¿Y qué ganamos nosotros con eso?, preguntó con voz helada. Yo respiré, sentí como cada año, cada sacrificio, cada lágrima se acumulaba dentro de mí para sostener mis palabras. Ganan mi respeto, dije, y la posibilidad de que algún día, si la vida es buena, lo herede, pero no mientras intenten arrebatármelo. Mauricio retrocedió en la silla como si necesitara aire. Me miró largo rato. Su voz salió rota. Yo no sabía de todo esto, dijo casi en un susurro. Mamá, yo solo quería que estuviéramos bien. Entonces vi al niño en sus ojos. Un destello. Pequeño, pero ahí estaba. Valeria, en cambio, se levantó de golpe. No pienso firmar nada que nos deje sin beneficio, soltó. Si tú no quieres colaborar, entonces. Ernesto la interrumpió con un tono de acero. Entonces procederemos legalmente. Y usted, junto con el licenciado, tendrá que explicar el intento de trámite fraudulento. El color se le fue del rostro. Tomó su bolsa con fuerza. Miró a Mauricio esperando apoyo. Pero él no se movió. Por primera vez, él me miró a mí, no a ella. Mamá, dijo con voz quebrada, yo firmaré el acuerdo de respeto. Valeria abrió los ojos con furia. ¿Qué estás haciendo, Mauricio? Él tragó saliva, respiró hondo. Lo correcto. Valeria lo miró con incredulidad, luego con odio silencioso. Cerró su bolso de un tirón y caminó hacia la puerta. Esto no se queda así, dijo sin volver la vista. Y salió. El licenciado la siguió pálido. La puerta se cerró. Solo quedamos tres, yo, Ernesto y mi hijo. Mauricio se cubrió el rostro con las manos. Yo extendí la mía y toqué su hombro. Él apoyó la cabeza en mi pecho, como cuando era niño llorando en silencio. Lo abracé. No por haber ganado, sino por no haberlo perdido del todo. El terreno seguía siendo mío, pero ese día entendí algo más importante.
Recuperé a mi hijo, aunque fuera despacito. Pasaron varias semanas después de aquella reunión en la oficina de Ernesto. La vida que parecía haberse detenido en un punto tenso empezó poco a poco a moverse de nuevo. No todo fue paz inmediata. Tuve días largos, noches silenciosas. Hubo llamadas perdidas de Mauricio, silencios incómodos, mensajes cortos entre nosotros. Pero también hubo pequeños gestos, una bolsa de pan dulce que dejó en la puerta un domingo por la mañana, un ¿cómo amaneciste? Por WhatsApp, una foto de él subiendo una maceta nueva a su departamento. Pequeñas luces que anunciaban que algo se estaba reconstruyendo. Valeria no volvió, ni a la notaría, ni a mi casa, ni a Mauricio. Lo supe cuando él llegó una tarde sin avisar con ojeras profundas y una chamarra ligera que le quedaba un poco grande. Tocó la puerta apenas 2 veces, como si temiera que yo no quisiera abrir. ¿Puedo pasar?, preguntó. Siempre respondí. Su voz estaba baja, quebrada en lugares que antes eran orgullosos. Entró lento, miró la sala. Mis plantas, la foto de Alfonso en el marco de madera. Todo como siempre, pero él no era el mismo. Se sentó a la mesa, donde tantas veces jugó con sus carritos, donde desayunó, antes de ir a la escuela, donde yo le curé fiebre, y le enseñé a atarse las agujetas. Ese lugar que siempre lo había esperado. Ella se fue, dijo sin rodeos. Yo asentí despacio. Lo siento, hijo. Él sacudió la cabeza con una risa triste. No sé si lo sienta yo también. Al principio no lo entendía. Estaba enojado. Creí que tú exagerabas. Pero cuando vi todo con calma, cuando vi esos papeles, cuando hablé con Ernesto otra vez, tragó saliva. Mamá, yo no sabía que podían quitártelo todo. No sabía que alguien podía disfrazar cariño con ambición. Lo escuché sin prisa. El corazón me dolía, pero no por el terreno, sino por él. A veces confundimos amor con necesidad, respondí, o con miedo a estar solos. Pero el amor de verdad no pide firmas, ni papeles, ni condiciones. Solo pide respeto. Mauricio bajó la mirada a los dedos jugando con el borde del mantel. Me dejé llevar, susurró. Quizás porque pensé que tener más cosas nos iba a hacer más felices. Que si conseguíamos una casa más grande, un carro mejor, todo sería más fácil. Pero olvidé algo. ¿Qué cosa?, pregunté. Él levantó los ojos. Sus pupilas brillaron con sinceridad. Que lo que nos enseñaste nunca tuvo que ver con dinero. Tu amor siempre fue suficiente. Mi garganta se cerró un segundo. Sentí las lágrimas asomar, pero no lloré. No todavía. Nunca te culpé por soñar, le dije. Solo quería que tuvieras cuidado. No quería que nadie te robara lo que eres. Se quedó en silencio largo rato. El reloj marcó 3 veces. Luego se levantó, abrió el refrigerador sin pedir permiso, como cuando era niño, y sacó un limón. Lo cortó torpemente, lo puso sobre el plato. ¿Te hago agua de limón?, dijo con sonrisa tímida. Sí, respondí sonriendo. Pero con poca azúcar, que ya no tenemos 20. Se rió. Y el sonido, Dios mío, ese sonido, fue más valioso que el terreno, que cualquier papel. Mientras él exprimía los limones y yo ponía un sartén al fuego para calentar tortillas, pensé en todo lo que habíamos pasado. La carpeta blanca, las visitas inesperadas, la voz dulce y afilada de Valeria, el licenciado con zapatos brillantes, el intento de firma falsa, el dolor, la duda, la desconfianza. Todo para llegar aquí, a esta cocina cálida, con olor a lumbre y aceite, con mi hijo cortando limones, como si eso fuera suficiente para curar el alma. Esa noche cenamos frijoles refritos, tortillas recién calentadas y queso fresco. Nada lujoso. Pero cada bocado
sabía ahogar. Mauricio me contó que estaba pensando en cambiar de trabajo, en mudarse a un departamento más pequeño, en empezar de cero. Yo lo escuché con un orgullo silencioso. Si necesitas quedarte aquí un tiempo, empecé a decir. No interrumpió con suavidad. Quiero aprender a caminar por mi cuenta, pero voy a venir a verte cada semana. ¿Está bien? Yo asentí, conteniendo las ganas de abrazarlo fuerte. Está bien. Terminamos de cenar y él se quedó un rato más hablando de tonterías del trabajo de un compañero que ronca en la oficina de un perro que encontró calle abajo y le ladró sin motivo. Cosas simples. Cosas hermosas por simples. Cuando se fue, me quedé en la puerta mirándolo partir. Ya no lo vi con miedo de perderlo, sino con esperanza. Ese terreno que tanto defendí, ahora no solo estaba protegido, también había recuperado lo que realmente importaba. Mi hogar, mi paz, mi hijo. Con el tiempo, supe por voz de vecinos que Valeria intentó contactar al licenciado Ramírez para arreglar papeles, pero él desapareció del mapa. Cerró despacho, borró números, cambió de oficina. Tal vez encontró otro lugar donde intentar lo mismo, pero ya no era mi problema. Yo registré el terreno bajo condiciones más fuertes, con ayuda de Ernesto, blindándolo legalmente para que nadie pudiera moverlo sin mi firma personal. Pensé incluso en donarlo a una pequeña cooperativa el día que yo ya no esté, o tal vez dejar que Mauricio lo administre cuando sea un hombre que entienda el valor de la tierra, no solo del dinero. Pero eso será futuro, futuro mío, no negociado, no exigido. Hoy sigo regando mi bugambilia cada mañana. El terreno sigue siendo mío. Mi vida tranquila también. A veces cuando el sol baja y tiñe de naranja el cielo, me siento en el porche, tomo un café y pienso en Alfonso. Pienso en la promesa que le hice antes de que partiera. La cumplí. Cuidé nuestro terreno, cuidé nuestra historia. Y si aprendí algo de todo esto, es lo siguiente. No es la tierra lo que vale, es la memoria que siembra, es el amor que protege, es la dignidad que no se firma, se defiende. Y ahora, si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte con el corazón abierto, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías guardado silencio o habrías enfrentado la situación? Cuéntamelo en los comentarios. Dime desde qué país o ciudad me estás escuchando. Me encantará leerte y saber qué piensas. Y si este tipo de historias te toca el corazón, suscríbete y acompáñame para no perderte las próximas. Todavía tenemos muchos momentos y relatos que compartir juntos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.